Mañana estamos agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, porque has sido fiel, porque nos has sostenido con tu diestra de misericordia. En esta mañana, una vez más, este pueblo, Señor, se presenta. Esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor amado. Tú conoces lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Tú conoces cómo está nuestra vida. Tú conoces cómo está nuestras entrañas, Señor. Y en esta mañana te pedimos que tú ministres nuestra vida a través de tu palabra para ser edificados, para poder comprender cuál es tu plan perfecto, para poder andar, Señor, en el camino de la vida, en ese camino que dice tu palabra que hoy es vivo. Hay un camino vivo, Señor, y es el camino que yo quiero caminar. Por favor, en esta mañana ponemos las diferentes necesidades, Señor amado, las diferentes necesidades que tu pueblo en esta mañana presenta. Padre, gracias porque has tenido el cuidado y has mandado a tus ángeles, Padre, a guardarnos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Abra su Biblia, hermano, en el Evangelio de Juan y en su capítulo 14. El Señor, hermano, puso un pensamiento hace unos días en mi corazón y quiero compartirle, y yo le puse al tema en esta mañana de regreso a casa. Amén. Y yo, hermano, quiero trasladarle este pensamiento que el Señor puso, y sin duda alguna, hermano, pues todos sabemos que hay un propósito, hay hermano, hay un camino, hay, hermano, un plan para nuestra vida. Y mire qué interesante, porque Juan 14:1, vamos a leer del 1 al 4, y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Pero mire qué interesante el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que en donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y fíjate, hermano, que es interesante ver cómo el Señor, hermano, anuncia que Él se tenía que ir porque era necesario que viniera el Paracleto, que viniera, hermano, el Espíritu Santo a morar en nuestra vida. Pero yo aquí puedo encontrar, hermano, una promesa maravillosa. Aquí yo puedo encontrar, hermano, que para usted y para mí nos están preparando un retorno a casa. Para nosotros, hermano, están preparando una casa, y dice la palabra: hay muchas moradas allá donde está mi Padre. Y yo voy a ir a prepararles una morada a ustedes. Ahora, yo me ponía a pensar, hermano, que hay entonces un propósito, hay un llamamiento, hay un plan para que usted y yo regresemos a casa. Yo creo, hermano, con todo mi corazón, que un día salimos nosotros de la casa del Padre y vamos a tener que regresar a la casa del Padre. Ese es el plan, ese es el objetivo. Ahora, yo me ponía a pensar, hermano, ¿por qué es tan difícil el regreso a casa? Porque muchas veces no hemos entendido, y nosotros creemos, hermano, que en este mundo, que esta esfera, que este espacio, hermano, esto es lo que Dios ha preparado para nosotros. Ciertamente yo estaba escuchando ayer el mensaje, hermano Angelito, y ya le hablaba un poquito sobre el desierto, y me llamaba la atención porque decía: ¿qué hay en el desierto? Para los que han estado en el desierto, hay muchos espejismos, decía, ¿verdad? Mira usted que hay un montón de agua y cuando se acerca no hay nada. Hay mucha ilusión ahí, por las mismas situaciones, hermano, del clima. Entonces decía, hoy mucho pueblo de Dios está en un desierto y solo vive de ilusiones. ¿Cómo se le llaman esas situaciones que aparecen en el desierto? Alucinaciones, ¿verdad? Así es. Hoy mucho pueblo de Dios vive con alucinaciones, o solo con ilusiones, o con falsas miradas, creyendo que estamos caminando, pero el desierto, hermano, está sirviendo para que pueda ser purificada nuestra vida. Y entonces, partiendo de eso, hermano, yo puedo ver, la Escritura a mí me enseña que una de las situaciones que yo tengo que aprender en mi vida
para poder regresar a casa, tiene que hacer la obediencia. Y yo le voy a mostrar dos casos en esta mañana. Vamos a estudiar dos casos, hermano, en el cual yo puedo ver la manera que Dios obra, la manera que Dios opera. Y hermano, y es bien interesante cómo el Señor puede trabajar para que usted y yo podamos regresar a la casa del Padre. Yo el día martes le hablaba a los hermanos y les decía, yo estaba viendo un mensaje del hermano Otto y decía, todos nos gusta que nos hablen del Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que da gozo, pero no nos gusta que nos enseñen del Dios que quita. Nos gusta que hablen del Dios de la vida, pero no nos gusta que nos hablen del Dios que puede matar también. No nos gusta hablar de aquel Dios que puede reprender nuestra vida. Y ese es el tema, y yo le quiero hablar, hermano, en esta mañana y retomar, quizá lo hemos platicado muchas veces, pero yo le quiero hablar de Noemí en esta mañana. Y le voy a hablar del hijo pródigo, porque fueron dos personajes que regresaron a casa, que se fueron de casa, pero se fueron en desobediencia. Y el Señor tuvo que tratar de una manera muy especial en la vida de estos personajes, en la vida de estas personas, hermano. Pero mire, bendito sea el Señor, que aún podamos ver los procesos difíciles de nuestra vida y no podamos entender los planes de Dios a cabalidad de nuestra vida. Yo lo único que le digo y le soy hermano y le garantizo es que lo que le está pasando a usted y lo que me está pasando a mí, simple y sencillamente lleva el propósito de alinearnos para que nosotros podamos volver a casa. Y fíjese que es interesante, si usted se va conmigo, hermano, al libro de Ruth en su capítulo 1, mire qué tremendo. En su versículo 19, y dice la escritura, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Estar hablando del regreso a Belén. Pero mire hermano, qué interesante. Y aconteció que habiendo entrado a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara. Oiga, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces el Señor no solo nos puede poner en sumo gozo, dependiendo, hermano, y vamos a ver las razones por qué el Señor, mire, la puso, hermano, en gran amargura, el Todopoderoso. ¿Y quién es el Todopoderoso? Nosotros, ¿verdad que es bien? Yo anoche que estaba tratando la manera de escribir el tema, decía, cuando nosotros decimos, el Todopoderoso es aquel que pelea por mí, aquel que nadie lo vence. Pero también el Todopoderoso puede hacer una situación de estas en nuestras vidas. Dice el 21, yo me fui llena. Dice, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. El Dios que da también es el Dios que puede quitar. El Dios que llena también es el Dios que puede vaciar. ¿Ya se dio cuenta? Ahora, el tema aquí es, hermano, ay, qué malos Dios. No, es que es una consecuencia del hombre. Ahí vamos a ver. Y dice, oiga, ¿qué sigue diciendo? ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Y no está hablando de un testimonio falso. Está hablando de un testimonio de verdad, porque en el Señor es verdad, en Él no hay sombra de variación. Pero Noemí, digo, Él ha dado testimonio contra mí porque Él ha descubierto mi desobediencia. Mire qué más sigue diciendo. Y mire, qué tremendo. Y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Mire, qué tremendo esto, hermano.
Si yo podía revisar, hermano, mire, le cambió el nombre. Ella dijo, cámbiame el nombre. Mire, una de las situaciones que yo podía ver resumida en la vida de Noemí, que fue una mujer sincera, fue una mujer transparente, fue una mujer honesta, que cuando regresó a casa, porque tuvo que regresar a Belén, porque todo lo que le pasó, hermano, que murió su esposo, murieron sus hijos, perdió todo. Mire, se fue con las manos llenas. ¿A qué se referirá que la palabra dice, yo me fui con las manos llenas? Déjeme pensar, quizá llevaba posesiones, pero llevaba a su esposo, llevaba a sus hijos, llevaba una familia. Pero el tema era que se fueron en desobediencia, se fueron a un lugar de maldición, ¿sí? Se fueron a un lugar, hermano amado, en donde estaba terminantemente prohibido. Por eso, hermano, debemos de tener mucho cuidado de acercarnos o compartir con situaciones que al Señor no le gustan. Pero hay algo que a mí, dos cosas me enseñó la vida de Noemí. La primera, la sinceridad. Yo estoy afligida, ya no me llamen hermosa. ¿Qué significa Noemí? Placentera. Llámenme amarga. Pero no estaba amargada con el Señor. Ese era un tema bien interesante. No, ¿y por qué Dios me está haciendo a mí esto? Entonces, si Noemí se hubiera amargado contra el Señor, no hubiera regresado a casa. ¿Se da cuenta? No, si a mí el Señor me quitó a mis hijos, me quitó a mi marido, y miren que ya no regreso a Belén. No, hermano, ella dijo, yo estoy amargada porque pusieron esa aflicción, oiga, pusieron esa amargura con el único propósito de poder reaccionar y empezar a oír su voz y regresar a donde yo verdaderamente pertenezco. Y entonces, mire, hermano, qué interesante, ella viene y dice, ya no me llamen más placentera, llámenme amarga porque estoy amargada. Y ahora, a mí me llama la atención, fíjese, hermano, yo le dejo esa pregunta a usted, investiguemos. ¿Por qué estaría más amargada esta Noemí? ¿Por haber perdido a sus hijos y a su esposo? ¿O por haber desobedecido al Dios Todopoderoso? ¿Se acuerda usted cuando ahorita viene a mi mente, hermano, cuando la nuera del sumo sacerdote, ¿quién era? Elías. No, Elí. Hermano, estaba dando a luz. ¿Se acuerda? Y vinieron, dice, y habían matado al esposo de esta mujer, al hijo del sumo sacerdote. Pero se habían llevado el arca. Los filisteos se habían llevado el arca. Y cuando esta mujer estaba dando a luz, ella oyó que se habían llevado el arca y que habían matado a su marido. ¿Y qué fue lo que ella hubo aflicción en su corazón? ¿Por la muerte del marido o porque el arca se la habían llevado? Por el arca. Dice que solo nació el bebé y le dijo, este varón te va a llamar Icabod, porque la presencia del Señor se ha ido de este lugar. Miren, hermano, dando a luz, dándole la noticia, hermano, de que su esposo había fallecido y ella lo que estaba pensando es que era la presencia de Dios la que se había ido. Estaban vulnerables. Entonces yo me pongo a pensar, hermano, ¿por qué esta mujer dice, yo estoy en amargura? Y regresa a la casa de su origen, regresa a la casa donde ella estaba y regresa ciertamente vacía. ¿Pero por qué estaba amarga? ¿Por qué había amargura en el corazón de Noemí? Porque yo creo, hermano, que al final reaccionó. Nada de esto hubiera pasado si nosotros hubiéramos permanecido en la obediencia, porque la Escritura ciertamente dice que en esa época, en ese pasaje, había una gran hambruna, pero era una cosa bien impresionante, porque Belén significa la casa del pan, y el Señor había dicho que nunca iba a hacer falta pan en su casa, pero el pueblo de Dios había desobedecido y el Señor se había retraído. Ahora, mire, a mí me llama la atención. Entonces, qué sincera era esta mujer. En gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mire, hermano.
Esa es una faceta quizá que no nos gusta saber nosotros de Dios, ¿verdad, hermano? Pero yo le voy a decir algo, cuando nosotros empezamos a desobedecer, cuando nosotros nos empezamos a salir del camino, y hay un texto, hermano, que a mí estos días ha estado en mi corazón, y dice un evangelio, porque de los que me viste, ninguno. Yo le voy a decir algo, hermano, usted y yo, si somos verdaderamente hijos de Dios, estemos donde estemos, nos van a mandar algo que nos va a sacudir y vamos a regresar. ¿Y eso sabe cómo se llama? Eso se llama misericordia. Y quizá usted dice, ay hermano, si Dios solo es amor, sí, pero también dice que Él ama al Hijo y lo corrige porque lo ama. Y entonces yo lo que puedo ver es una corrección para la vida de Noemí. Mire, me fui llena y he vuelto con las manos vacías. ¿Qué condición? Ahora, ¿por qué? Porque se habían ido, había escasez y dijeron, ¿sabes qué? Nos vamos a ir y nos vamos a ir precisamente para Moab, a una tierra maldita. Empezaron en desobediencia. ¿Y sabe qué es lo que pasa, hermano? Cuando uno da un pasito en la desobediencia, viene el otro, y viene el otro, y viene el otro. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a fallar, a desobedecer, a irse a una tierra de maldición. Y en la tierra de maldición, hermano, viene y los muchachos deciden casarse y se casan con 2 moabitas. Y sabemos, hermano, que el Señor, la palabra nos muestra que el Señor había dado instrucciones precisas de que no podían tener, hermano, ningún parentesco. Pero mire, hermano, qué interesante, me fui llena y he vuelto con las manos vacías, porque el Señor me vació. Por eso hoy tenemos que analizar verdaderamente cómo está nuestra vida, hermano. Yo cuando hoy entré a la iglesia, yo le decía al Señor, perdónanos, perdóname, porque hemos perdido el temor. Venimos a la iglesia como que si fuera cualquier cosa. Entramos en esa puerta como que entramos a cualquier lugar. Y perdónanos, Señor, porque sabemos que te has empezado a retraer muchas veces desde cielo. Y como ya no sentimos la presencia tuya, pensamos que esto es para venir a chachalaquear, para venir a hacer cualquier cosa, menos saber que vamos a estar delante de la presencia del Dios de la gloria. Se nos está terminando el poco temor que hay en nuestras vidas. Y eso es porque hemos empezado a caminar en el sendero de la desobediencia y nuestro corazón se empieza a endurecer y nuestro corazón se empieza a ser cauterizado. Y dice que hasta la conciencia tenemos cauterizada. Venimos de pecar y entramos en esa puerta. Y entramos, hermanos, sin reverencia. Y la Biblia nos muestra que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias. Hermano, por eso, más adelante no digamos nosotros, ¿y por qué me está pasando esto? Analicemos nuestra vida. Porque aquí me está enseñando que por haber desobedecido y después se casan y empiezan ellos a poner su mirada, su confianza, hermano, en Moab, en las cosas. Hermano, ¿en quién tiene usted puesta su confianza? ¿Sabe qué decía hermano Angelito ayer? Ya no diga usted que ama al Señor, porque verdaderamente no lo amamos. No lo amamos. ¿En dónde está nuestra confianza? Mire, hermano, si analizamos nuestra vida, podemos tener nuestra confianza en cualquier cosa o en cualquier persona, menos en el Señor verdaderamente. Hermano, lo van a secuestrar. Tráigame 10 guardaespaldas. ¿Es lo primero que uno hace? Bueno, hermano, tiene una enfermedad. Váyame a hacerme el mejor tratamiento. Y mire, lo menos que nosotros hacemos es decir, Señor, aquí está. Pero mire, hermano, qué interesante, porque después de la tragedia de Noemí, pero mire, hermano, ella no dijo, ay, qué mala suerte tengo. Ella no le echó a la mala suerte la culpa.
Ella, hermano amado, no le echó a la fortuna ciega, ella no le echó al destino. Ay, es que qué casualidad. No, hermano, ella sabía. Y porque el Señor a mí ha puesto aflicción. Y fíjese que yo estaba revisando un poquito esa palabra aflicción en ese pasaje y dice que es tristeza. Y sabe usted que en Corintios hay un texto que dice que la única tristeza que viene de Dios es aquella que aporta al arrepentimiento. Porque hay dos tristezas, la que manda el enemigo y la que puede mandar Dios. Pero esa tristeza viene para arrepentimiento. Yo creo que esto fue lo que le pasó a Noemí. Vino una aflicción, vino una tristeza. Señor, perdóname. Porque te desobedecí, puse mi confianza. Hermano, no dice la escritura que todos los que estuvieron en Belén se murieron de hambre. La única que perdió familia fue Noemí, porque no estaba en la casa. Yo le voy a decir algo, no te salga de casa. Ay, hermano, es que tanto problema. No te salga. Si estando dentro de la casa es difícil, imagina estar fuera de la casa. De veras. Los patojos en la casa, sí que no sé qué, pero te van, es peor estar allá afuera en la calle. Así como el hijo pródigo que vamos a ver, se fueron a tierra lejana. Dejaron, hermano, ahí había una lucha, había una prueba, era que el pueblo de Dios empezara a decir, hemos desobedecido, nos hemos apartado, y el Señor mandaba el pan. Mire, el Dios que manda hambre, el Dios de la abundancia, pero que te puede hacer caer en escasez. El Dios del gozo, pero nos puede hacer caer en tristeza. El Dios de la vida puede mandar un cortamiento. ¿Por qué, hermano? Mire lo que está hablando. Entonces, yo puedo ver entonces que Noemí, esta tragedia, ella verdaderamente la pudo asimilar. Porque dijo, ay, qué mala suerte. Vamos a ir a hacer, mejor que me hagan una limpia, ¿verdad? Y que me echen ruda. No, hermano. Ella entendió. Por eso, hermano, cuando nosotros nos están pasando cosas en las cuales nosotros no entendemos y no sabemos, mejor párese. Y diga, ¿en qué estoy yo fallando? Ciertamente, hermano, tenemos un enemigo, el enemigo de nuestras almas, pero hermano, que el Señor de todos modos lo reprenda. Pero un predicador un día dijo, ¿sabe qué? Hasta fuera el diablo quitándose el pelo, decía, todo yo, decía. Si usted le pasa, el diablo, pinchó el diablo, es el diablo. No, somos nosotros en primera instancia. Porque nosotros nos estamos, hermanos, desviando. Nosotros estamos cayendo en un plan de desobediencia. Y como el Señor nos ama y en su gran misericordia nos corrige, la plana. Entonces, ella no le digo, fue el destino. ¿Sí? Fue el enemigo. No, hermano, ella sabía, hermano, que esa aflicción que había venido a la vida de esta mujer, simple y sencillamente era porque había desobedecido y era una consecuencia de la desobediencia. Yo le voy a decir una cosa, hermano, usted puede ver todos los ejemplos en la Escritura de hombres y mujeres, hermano, que desobedecieron al Señor y todos tuvieron consecuencias graves. ¿Sí o no? Mire, hermano, viene Adán y Eva, pecan, desobedecen la instrucción. Y mire, eso es lo que nosotros tenemos que empezar a ver en nuestra vida, hermano. Entonces, yo pensaba, hermano, simplemente, ella no pensaba, hermano, que era solo una racha o mala suerte. Esto era por haber salido de su tierra. No salga de su casa, no salga de su tierra, hermano, no se vaya a Moab. Aquel hombre, hermano, ¿quién fue? Isaac dice que bajó a Egipto y tuvo problemas serios. Hermano, es que yo ya no aguanto, es que mire la situación y mire, permanezcamos. No, mejor, ¿sabe qué? Me voy a ir al mundial, hermano, me voy a ir a Moab. Hermano, va a regresar con las manos vacías.
Si nos vamos a Moab, vamos a regresar con aflicción, porque yo le voy a decir, esto se llama amor, esto se llama misericordia, aunque nuestra alma no lo entienda. Pero ¿sabe por qué le digo yo eso? Porque pasó toda esta situación Noemí, pero cuando regresa, hermano amado, regresa con una nuera. Y de ahí empieza una gran descendencia. Y ahí puede usted empezar a leer que empieza, hermano, una de las bendiciones para la vida de Noemí, hermano. Tremenda. Y llegaron a Belén y mire, qué interesante. Porque mire, qué interesante. Estaba esta mujer ahí, hermano, trabajando en Moab, era esclava, estaba en la labranza, ahí en Moab, cuando escuchó y la palabra que llegó a su oído fue que el Señor estaba visitando, que el Señor estaba dando nuevamente alimento a Belén y regresó. Mire qué interesante lo oído. Por eso yo voy a terminar en esta mañana leyendo las iglesias del Apocalipsis. Y hay un mensaje en particular, hay un mensaje a las 7 iglesias. ¿Cuál es el mensaje final a las 7 iglesias? El que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu. Y lo que está diciendo el Espíritu es, no desobedezcas. Lo que está diciendo el Espíritu es, no te salgas de casa. Lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, no te vayas a Moab, no te vayas a Egipto. Porque ahí no hay nada, hermano, ahí no hay nada, ahí lo único que el Señor, si eres hijo de Dios, yo por eso parto de eso, si somos hijos de Dios, el Señor nos va a sacar. Si somos hijos de Dios, el Señor nos va a regresar. Por eso usted no se aflija cuando alguien esté con situaciones muy difíciles en su vida, caóticas. No lo vaya a tomar a mal, en cierta manera alégrese. Porque es la misericordia de Dios y a veces nos tienen que llevar al punto del valle de la muerte, al valle de la desesperación, al valle de la aflicción, hermano. Llegar verdaderamente a que nuestra alma esté en aflicción para que nosotros podamos decir lo que Pedro dijo: sálvame, Jesús. Porque el corazón del hombre, hermano, es lo más perverso y más malvado que puede haber. Y entonces, en medio de las situaciones adversas, decir: Señor, haz tu propósito y que esto que está pasando sirva para que vuelva a tus caminos. Porque el Señor es el que toma por hijo, hermano, no lo suelta. Yo lo creo con todo mi corazón. Y entonces, mira, hermano, qué interesante esto. Yo encontré algo que a mí me gustó. Dice, todo lo que le quedaba a Noemí era su nuera. Pero a través de lo único que a esta mujer le quedaba, Dios traería una bendición increíble a su vida. No, es que a mí ya no me queda nada. De eso el Señor te va a usar, hermano. Porque el Señor, hermano, de lo que no existe hace las cosas. Si Él tiene poder en su voz, el tema es que estamos en desobediencia, el tema es que nos estamos apartando, el tema es que se ha endurecido nuestro corazón y el Señor tiene que empezar a apretarnos y el Señor tiene que meter a 2 veces calentado el horno, ahora son 3 veces, son 4 veces, con tal, hermano, que caigan las amarras de nuestra vida. Y mire, hermano, qué tremendo. Pero al final regresa a Noemí. Y mire cómo termina Noemí. Siendo prácticamente la suegra de Booz. Y de ahí empieza la genealogía de David. Ahí, hermano, sigue la genealogía de nuestro Señor Jesús. Ahora, yo le hago esa pregunta a usted. Si a Noemí no le hubieran matado a su esposa y a sus hijos, ¿hubiera regresado? Ahí estudia todavía en Moab. A veces tienen que venir situaciones difíciles a nuestra vida, difíciles, para que nos saquen de la zona de confort que Moab nos quiere dar, pero es una zona de confort equivocada.
En desobediencia. Por eso, hermano, yo le digo, oye, no es que me está pasando, ¿en qué estoy yo? Sí, porque hermano, nos pueden vaciar. Fíjese que yo le decía, mire, a mí me llamó la atención cómo termina esta parte. El Todopoderoso me ha afligido. Entonces también el Señor aflige. ¿Cómo es ese dicho? Aprieta, pero no ahorca, ¿verdad? Pero mientras pasa por ese momento, fíjese que significa, afligido significa triste. Hubo tristeza en la vida de esta mujer. Devastar. ¿Será que Noemí se sentía devastada, hermano? El único que yo puedo ver que también estuvo así con un corazón devastado fue Job. Hermano, en un abrir y cerrar de ojos le mataron a sus 10 hijos. ¿Cómo será ir a enterrar 10 hijos de un solo mes? Si enterrar uno es una situación muy difícil. 10, hermano, y quedarse vacío. ¿Por qué se lo digo yo, hermano amado? Porque la palabra me está mostrando que hay un lugar, hay moradas, y en donde yo esté, yo quiero que ustedes estén. Pero nosotros a veces lo que hacemos es, hermano, simple y sencillamente apartarnos y empezar a ser desobedientes. Váyase conmigo a Lucas, en su capítulo 15. Vamos a ver otro ejemplo, hermano, aquí en la escritura, de un hombre, de un joven, de un personaje que también abandonó su casa. Hermano, si esta es su casa, no la abandone. No la abandone. Si esta es nuestra casa, digamos, mire, qué interesante. Capítulo 15, en su versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada. Pero en otras palabras, se fue a Moab. ¿Por qué? Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora la pregunta es, ¿dónde estamos viviendo nosotros? ¿En la casa del Padre? ¿O en provincias lejanas? ¿O en tierras lejanas? No, es que me tengo que apartar. ¿Sabe qué pasa, hermano? Y eso lo digo con todo amor. Cuando la gente se empieza a apartar, es que quiere pecar y está pecando. Entonces se aparta, porque aparentemente yo me estoy alejando para seguir pecando y para que nadie me mire. Pero el Señor lo mira. Y se lo digo, hermano, con certeza. Una oportunidad, hablé con unas personas, le digo, no dejen de asistir. No dejen de asistir. Sí, es que mire que esto, que la pandemia. El pretexto era la pandemia. No dejen de servir, no dejen de asistir, por favor. Pero entendimos que lo que querían era y por eso se van a tierra lejana para vivir perdidamente. Ahora yo le hago una pregunta, ¿qué tan cerca estamos de Dios? ¿O qué tan lejos estamos de Dios? ¿Estaremos en la casa del Padre o estaremos en la provincia lejana? Porque en la provincia lejana se empieza a vivir perdidamente. Pero el que es hijo va a regresar. Por eso dice la Biblia que allá en aquel día nos vamos a dar grandes sorpresas. Que el que creemos que va a estar allá no va a estar. Pero que creíamos que no. Vinieron procesos difíciles y Dios ahí enderezó las manos. Hay un canto que se entonaba antes, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Puso cántico nuevo. Hermano, digámosle al Señor que ponga nuestros pies en la peña y que enderezca nuestros pasos. Y mire, que sigue diciendo, se fue, hermano, se fue con lo que le dieron, se fue con las manos llenas. ¿Y cómo regresó? Se fue oliendo a Christian Dior, se fue oliendo a Hugo Boss y regresó oliendo a chicken. Ah, no, chicken que es pollo, no, es que es coche. ¿Ah? A pig, a Peppa Pig. Hermano, y el olor a los cerditos es fuerte. Ya peladitos y bien doraditos y chicharronitos, los chicharroncitos sí son ricos, ¿verdad? No huelen mal. Pero hermano, qué olor tan peculiar del de los cerdos. Dame mi herencia, porque me quiero ir. Hermano, oiga, cuando usted diga, me quiero ir, mejor siéntese, cuente hasta 10 y cuéntaselo a quien más confianza tenga. ¿Se acuerda de ese anuncio o no? Pero esa es toda. Me voy a ir, me quiero ir, ya no quiero nada con Dios. Mejor siéntese. Respire profundo, cuente a 10 y hable con él. ¿Se va a ir a Moab? En Moab solo va a encontrar destrucción. Se va a ir a Egipto. En Egipto, hermano, solo hay idolatría, solo hay desobediencia. No, quédese en la casa. Mire, interesante. Entonces dice que se va y empieza a vivir perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, todo lo malgastó. ¿Dónde voy? 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ahora, mire cómo el Señor manda hambre también aún a los impíos con tal de ministrar a uno. Mandó juicio a esta provincia lejana con tal de salvar a uno. Por eso, hermano, hasta las piedras, decía alguien ahí, necesita. Dios usa hasta las piedras, hermano. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle de todo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. ¿Sabe usted que en la cultura hebrea lo peor que puede hacer un hombre, el trabajo más desprestigiado, más vergonzoso, más asqueroso, es cuidar cerdos? Porque para ellos el cerdo es un animal inmundo, impuro. Es como es, vamos a ir a cuidar a los demonios, pues espiritualmente hablando, ¿verdad? Ellos era lo peor. Y mira dónde lo mandan. Un hijo de un hacendado, de un hombre que era poderoso, que tenía muchos pobres. No era cualquiera. Pero tenía, hermano, ese gen de la desobediencia aquí en su vida. No, yo me voy a ir donde mi papá no me mire. Cree uno que papá no lo mira. Lo que sí es seguro es que papá nos espera, hermano. Papá siempre nos espera. Y entonces yo puedo ver, mire, el hijo se va de su casa. No salgamos de la protección del Señor. Si a veces así nos cuesta con la protección de Dios, ¿verdad, hermano? Imagínese fuera de la protección de Dios. A merced, hermano, del enemigo. 2. Un hijo que se sale de la cobertura de su padre porque se ve bien. Yo me voy, que a mí nadie me manda, a mí nadie me dice nada, y mis papás, yo me voy, y se van, ¿verdad? Yo conozco muchos patojos que se van de su casa. Y me voy a ir a Guatemala a estudiar. No, lo que quieren es salirse de su casa. Pasan 5 años y no pasan su EPS, su eterno primer semestre.
No, yo me voy a ir porque quiero hacer todo. Y necesito estar lejano porque, hermano, al haber protección, hermano, el Señor nos cuida. Por eso tenemos que aprender a venir a la iglesia con reverencia, hermano. Aquí está el Señor. Si a veces no lo sentimos, no es por culpa del Señor, es por culpa tuya y por culpa mía, en la condición que nosotros venimos. Ay, qué triste tuve culpa hoy, ¿verdad? Ni presencia hubo. Y el que estaba a la par, ya se caía de la presencia de Dios. Digamos, ¿cómo vine hoy? ¿Cómo me levanté? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está mi condición? Y se va de la cobertura. Porque, hermano, al salirse de la cobertura, el hombre quiere hacer todo lo que él quiere. Despreció, hermano, sus bienes en la tierra. Lo que le había dado su papá, hermano, lo fue a desperdiciar. Solo imagínense, un joven, dice la Escritura, un hijo joven, con $2 millones fuera de sus papás, ¿en dónde se va a gastar el dinero? En Las Vegas, ¿verdad, hermano? ¿Y sabe usted cómo le llaman a Las Vegas? La ciudad del pecado. Tremendo, ¿eh? Entonces, ¿en qué se va a malgastar lo que el padre le había dado con un trabajo honrado? En el pecado. Hoy el Señor te ha dado gracia. ¿Y dónde te estás gastando la gracia? Hoy el Señor te ha dado gozo. ¿En dónde te estás haciendo a malgastar el gozo? Hay un texto bien impresionante en Proverbios que dice que el hombre no le dé las puertas a las mujeres ajenas. Hoy muchos hombres, su fuerza, su poder, su energía se la están entregando a las mujeres. Ahí está malgastando su fuerza. ¿Dónde está, hermano? ¿Qué el Señor le ha dado a usted? Puede hacer que nosotros no lo estemos malgastando. Y este hombre que se fue con las manos llenas. ¿Cómo se iría eso? Como pavo real, ¿verdad? Yo voy a hacer todo lo que yo quiero. Con 2, 3. Antes no había IVA, hermano. O sea, y antes, yo me acuerdo, hermano, que imagínense en el 95, 92, 93, 94, habían 2 agencias de Bancafé, ¿de acuerdo? Una que estaba enfrente de la Moderna. Y el jefe me decía, Denis, sí, nos quedamos sin pisto, así. ¿Y qué? Hay que ir a la otra agencia a traer dinero. Bueno, decía, yo me llevaba 2 maletas así, de lona, con un guardia. Y nos íbamos platicando con el guardia. Pasábamos el parque. Porque donde está Electra, estaba en esa esquina, estaba Ban Rural. Estaba yo. Jefe, me mandaron a traer 2 millones de quetzales. Sí, aquí te los tengo. Y empezaban a meter los 2 millones de quetzales en las 2 bolsas. 1 millón en esta bolsa, 1 millón. Pues, más tarde, compañeros, ok. Y el guardia platicando a vos, que no sé qué, que no sé cuánto, que pique para qué. Y pasamos el parque con las 2 así. Felices, mucho gusto, todavía ponía una guía, mucho gusto, fíjense, y seguía uno, ¿verdad? De verdad, se lo digo, te dio. Llegaba uno, ¿verdad? Ya vine. Entre pues y a recontar el dinero y empezar a trabajar. Yo me imagino que así se fue este hombre. El Señor te ha dado bendición. El Señor te ha dado. Porque nos ha dado. ¿Dónde lo están dando? Una oportunidad de un joven. Hacía llorar la guitarra, hermano. De verdad la hacía hablar. Ay, hermano, pero es que aquí, ¿sabe qué me dijo? Es que tocar con tan poquita gente, me dijo. O sea, aquí no le venimos a tocar a la gente. Aquí le venimos a tocar al Señor. Es que mire, hermano, es que ¿por qué no? Esto. Mira, le dije, el don que Dios te dio, el don que tienes de la música, ¿quién te lo dio? ¿Te lo dio Dios o te lo dio el diablo? Porque si te lo dio Dios, sírvele a Dios.
Hijo lindo, pero si te lo dio el diablo, ándate a servir al diablo. ¿Y sabe qué hizo? Te fue a servir al diablo. Allá. Si Dios le ha dado algo a usted, usted es el responsable de administrarlo. Ahora, si se lo han dado en otro lado, vaya a servir al otro lado, no hay problema. Pero yo creo, hermano, que a usted y a mí nos han llamado por su misericordia. Nos vieron muertos en delitos y pecados sin esperanza, hermano. Y hubo alguien, hermano amado, que sintió verdaderamente amor por nosotros. Metió su mano en el muradar y él dijo, ahora, hijo mío, eres tú. Y yo te voy a poner un nombre nuevo. Y entonces, hermano, mire. Y lo más interesante aquí, hermano, y dice que él deseaba, hermano, comer de las algarrobas que comían los cerdos, dice el 16. Pero mire el 17, y volviendo en sí. ¿Cómo regresó Noemí? Cuando dice que oyó en el campo que Dios había visitado nuevamente a Belén. ¿Cómo regresó este hombre a casa? Cuando volvió en sí. Este chiste solo lo van a entender los músicos. Y si hubiera regresado en paz. ¿O regresó en dos? No, regresó en sí. Regresó en sí. Mire, o sea que antes de volver en sí, estaba fuera de sí. Él estaba fuera de sí. Él andaba, hermano, con sus situaciones y sus hormonas alborotadas, hermano, y su espíritu exacerbado, su alma exacerbada, su carne exacerbada, con el único deseo y anhelo profundo en su corazón de ir a pecar. Entonces tuvo que volver en sí. Ahora, si usted se da cuenta, él empieza cuando él vuelve en sí, dice, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y no hace falta la comida. Y mi padre los atiende bien, y mi padre los quiere bien, los ama a sus trabajadores. ¿Sabe qué está hablando eso? De la naturaleza de tu casa. Esa es la naturaleza. Y este hombre empezó, hermano, a hablar de la naturaleza de hogar, de la naturaleza del hogar que él había abandonado. Allá había abundancia. En la casa del padre había abundancia. Y él pasando, hermano, penurias. Él había despreciado, hermano, él había, por su tristeza, por su esclavitud, hermano, él había abandonado esa paz, esa plenitud, esa libertad, esa dignidad. Hermano, este hombre cuando vivía en la casa de su padre era un hombre digno. Ahí viene el hijo del patrón. Porque mira, hermano, las tierras lejanas lo único que hacen es que uno llegue, vaciarlo y menospreciarlo después. No, vaya a cuidar cerdos. Recuérdese, hermano, que el diablo, que el Señor lo reprenda, nunca va a pagar bien. Si alguien le quiere servir al enemigo, nunca le va a pagar bien. Entonces, tenemos que ver, ahora voy terminando, hermano, en esta mañana. Entonces, yo puedo ver estos dos casos que nos muestra la Escritura, que entraron en un proceso de desobediencia y se fueron de casa. Ahora, yo creo que ahí, hoy tenemos que afinar. Mire, volvieron en sí y esta Ruth oyó, dice. Y ahí eso a mí me llamaba la atención. Porque hoy tenemos que aprender a oír al Espíritu. ¿Sí? Y váyase conmigo. Vamos a leer algunos textos y vamos a terminar. Hoy tenemos que ver las Escrituras y ver las instrucciones que el Señor le da a las 7 iglesias del Apocalipsis. A la iglesia, hermano, de Éfeso, le dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice. Ese está en Apocalipsis 2. El mensaje a Éfeso. Apocalipsis capítulo 2. Mire, interesante. A ver, hago
hago una pregunta. ¿Cuántos tienen oídos aquí? A ver. ¿Y cuántos tendremos oídos espirituales? Si usted y yo tenemos oídos espirituales, entonces oigamos. Entonces yo quiero entender al revés ese texto. El que no tiene oídos, ¿para qué va a oír? Porque nunca va a oír. Pero este es un llamado para los que tienen oídos. Levante su mano si usted cree en fe que tenemos oídos espirituales. Entonces oigamos pues. Y dice la Escritura, Apocalipsis 2:7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un mensaje. ¿Para qué? Para que nos corrijan nuestro andar. Porque el Espíritu nos va a guiar siempre a toda la verdad. Y el Espíritu nos va a guiar. El Espíritu nos va a consolar. El Espíritu, hermano amado, va a redarguir. Por eso tenemos que prestar oído al Espíritu. Cuidado a quien está dando usted sus oídos. Esa es su responsabilidad de cuidar sus oídos. Porque en los oídos recibimos ministración. ¿Ha visto usted patojas bien bonitas con patojos bien feos? ¿Y qué dice el patojo? Casaca mata carita. ¿No que sí? Que tienen esos patojos. Casaca mata carita. ¿Sabe por qué? Porque una mujer es fácil seducirla por el oído. Esa es la parte débil de la mujer. Y la iglesia es un ente femenino. La iglesia. Entonces, tiene que aprender a cuidar sus oídos. Porque aquel es más casaquero. Y la casaca mata la carita del otro. Por eso tenemos que tener hoy mucho cuidado. Y dice la Escritura, que dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿En dónde está ese? En la casa. Hoy estamos de paso en esta tierra, hermano. Y hace unos días le decía a mis hijos, miren muchachos, yo no sé cuánto tiempo voy a vivir. ¿Quién tiene garantizado que va a vivir 20 años más? Aquí estamos de paso. Unos han vivido días. ¿No hemos enterrado niños de día? Yo he estado en sepelios de niños de día. De años, de 10, de 15, de 20, de 30, 40, 50. Yo fui a enterrar a mi abuelito en casi 99 años. Pero mire, hermano, ¿por qué le digo yo esto? Porque aquí estamos de paso. Y los días que nos permitan estar en esta tierra son días que nosotros tenemos que proponer en nuestro corazón. Señor, a mí me cuesta. Y tenemos que aprender de la sinceridad, de la honestidad de Noemí. Yo estoy amargada, pero no contra ti, Señor, sino contra mí. Esa tristeza que tú has puesto aquí es porque yo soy desobediente y no he podido enderezar el camino. Mire, vamos a otro, yo le apunté por acá. El 17, 2:17. El que le están hablando, perdón, el 11, le están hablando a la iglesia de Esmirna. El que tiene oídos, oiga lo que dice la Escritura, le dice lo que dice el Espíritu a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda. Está hablando de la eternidad. El 17, el que tiene oídos, eso le hablan a la iglesia de Pérgamo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pero ya se dio cuenta que habla de vencedor. El que venciere, y el que venciere, y el que venciere. El que oye y venza. ¿Qué va a vencer? ¿Qué oír? La voz del Espíritu. ¿Qué vencer? La desobediencia de nuestra vida. Lo más fácil es salirse de casa. Salirse de la cobertura. ¿Sí? Vamos a ver el 2:29. Eso le están hablando
a la Tiatira. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez. La iglesia de Sardis, en el versículo 6. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Y Filadelfia, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Le está hablando, y la iglesia apóstata, que es aún a la Odisea, hermano, que ya es la iglesia sin identidad, la iglesia que le daba la espalda al Señor, que no quiere nada. Bueno, quiere todo. Tal vez no quiere nada, tal vez está mal dicho, sino no quiere nada porque quiere estar frío y quiere estar caliente. Entonces él se mantiene tibio. Dice la Escritura, el 3:22, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es tomar, hermano, el ejemplo de Noemí. Hermano, podemos estar en Moab. Hoy es oportunidad de regresar acá. Regresemos a la casa del Padre. Regresemos a la casa de Belén, que es la casa del Padre. Esos dos personajes que estudiamos hoy, una regresó a la casa de Belén. Y el hijo pródigo regresó a la casa del Padre. Y usted y yo vamos a regresar, literalmente, físicamente, a la casa de papá. Pero ¿cómo? En obediencia. Amén. Y eso es lo que yo le quiero dejar en esta mañana en su corazón. Cuidado, hay mucha desobediencia. Hoy el mundo está, hermano, y tenemos que aprender nosotros a qué, a buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Y lo demás vendrá por añadido. ¿Sí? Si el Señor no vela, en vano vela la guardia. Si el Señor no está construyendo, en balde construyen los constructores, dice la palabra. Si nosotros no estamos obedeciendo, estamos desobedeciendo, el Señor en su amor y en su misericordia va a empezar a operar en su vida y en mi vida. Pero al final de todo, alguien va a poder decir, benditos procesos. Si un proceso de eso va a servir para que mi alma no se vaya al infierno, creo yo que no será bendición o será bendición. Para que sufrir, hermano, unos años, unos días aquí en la tierra, para no sufrir la eternidad en un lugar en donde lo peor que puede haber es la ausencia de Dios. Eso es lo peor que hay allá. Yo creo que hoy tenemos que tomar la decisión de Noemí. Hoy tenemos que aprender a tomar la decisión del hijo pródigo. Regresemos acá. Sí. Ya no es el tiempo de estar desperdiciando. Ya no es el tiempo de estar viviendo perdidamente. Amemos al Señor. Escudriñemos nuestros caminos, dice la Escritura, y volvamos a Jehová. ¿Cuántos queremos escudriñar nuestra vida en esta mañana? Cierre sus ojitos, yo termino. Cierre usted sus ojitos. Aleluya. 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 Cierre sus ojitos un momento. Nos vamos a ir ya.